Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio. Le damos la bienvenida especial a nuestros speakers Jaime Winter y Eduardo Anguita. Eduardo es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. Su carrera profesional ha estado ligada principalmente al derecho corporativo. Desde abril de 2019 se desempeña como asociado senior en Al-Bailly Taliasnik y anteriormente Eduardo trabajó como abogado y procurador en Barros y Errázuriz Abogados. Jaime Winter es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, cuenta con un doctorado en Derecho Penal en la Justus Liebig Universität Gießen, Alemania. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y como asociado senior en Al-Bailly Taliasnik. Jaime hace algunos meses asumió la representación de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Dono. Junto a Eduardo y Jaime vamos a conversar sobre la experiencia del caso Colpesca y las claves de un compliance efectivo. Y para comenzar nuestro conversatorio te dejo Rodrigo Al-Bailly, que eres el de la idea de realizar esta iniciativa, así que te doy el pase. La verdad que la idea, yo esperaba que tuviera más convocatoria, pero no importa. El punto tú ya los presentaste a dos de nuestros miembros del equipo. Jaime en este interín ha sido promovido a la calidad de director del Grupo Penal, así que aprovecho de felicitarlo aquí en público. Y también nos acompaña, ahora veo que se sumó Matías Edwards, que es otro asociado de nuestro estudio, que está en el mundo de la libre competencia y en todo lo que es compliance de esa otra disciplina. La verdad, tú preguntaste qué era el compliance, la verdad que nosotros lo entendemos como una metodología, una disciplina que abarca casi todas las áreas de la empresa y las distintas industrias, pero hoy día nos vamos a concentrar en los aspectos penales del compliance, que no son los únicos, pero son los que más generan interés y lo que generan más miedo y en los cuales las compañías ponen mayor énfasis en las consecuencias que implican. Básicamente eso, y yo creo que partamos, Jaime, y tratemos de hacerlo más conversado y explicar hasta las preguntas que hizo la Yael, desde qué es el compliance y cómo aplica en el mundo real. Perfecto. Entonces, parte nomás, Carla, ¿tú vayas a manejar el PowerPoint o no? Me parece que la perdimos ahí. No, estoy acá. Como ustedes prefieran. Dale nomás. No tengo como que no tengo poder para compartir. Ya, pero yo no parto nomás hablando. Yo creo que efectivamente la pregunta de qué es compliance y si es solamente cumplir con los estándares éticos es, yo creo que la mejor forma de partir esta conversación. Porque siempre había una preocupación más allá de los estándares éticos de no nos metamos en problemas con la ley, ¿no? Que es un problema que es un riesgo para una empresa en cualquier ámbito. Y resulta que la forma de evitar incumplir la ley ha empezado a tomar una forma específica. Entonces, ¿es algo viejo? Sí. La idea básica, ¿no? De hecho, se habla de tres conceptos de compliance. Uno es compliance en términos básicos. ¿Quién me dice que yo puedo mostrar la presentación? Pero yo no la tengo, Carla, así que Eduardo dijo que la voy a compartir. Entonces, una cosa, ¿cierto?, es cumplir con los estándares legales, pero el cómo cumplirlos es lo que empieza a desarrollar el compliance. Y esto se ha dado, se ha desarrollado a lo largo de varias etapas distintas en distintos países. Y eso yo creo que tal vez es algo que es bien importante tenerlo presente. El compliance como metodología, como forma de enfrentar los riesgos legales, yo diría que podríamos decir que parte en Estados Unidos y parte a propósito de ciertos casos específicos que todos tienen algo en común en general esos casos. Primero, que son grandes escándalos en una industria específica que implica que alguien se va a la cárcel y que pone en riesgo ciertas regulaciones nuevas para ese grupo de empresas, ese sector. Se juntan todas esas cosas. Entonces, no sé, hay una colusión. Por ejemplo, uno de los primeros casos, los electrical cases en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, pasó todo eso, ¿no?
hubo una suerte de evolución, terminaron algunos empresarios en la cárcel, y hubo un riesgo tremendo de que regularan esa industria de mayor manera. Y el compliance surge, y esta es la primera idea que hay que tener presente, surge como una reacción por parte, no del Estado, sino que por parte del grupo de empresas, que termina generando mayores estándares éticos, pero la verdad es que están preocupados de que los vengan a regular. Entonces dice, chuta, tomemos nosotros la iniciativa, propongamos algo que nosotros mismos nos vamos a hacer cargo de evitar que estas cosas vuelvan a suceder, y así evitamos que venga el Estado a regularnos. Y eso ha ido pasando, pasó con varios casos a lo largo del siglo XX, no solo en Estados Unidos, sino que en distintos países. Entonces, ¿cuál es la particularidad de Chile y otros países europeos y latinoamericanos, pero principalmente latinoamericanos? Es que partimos de otra manera con compliance. Compliance, excepto en empresas transnacionales, era un término prácticamente desconocido hasta que se dicta la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el año 2009, que hace responsable a la empresa misma por la comisión de delitos. Y esa ley establece que ante la comisión de un delito, si es que uno tiene un programa de cumplimiento, entonces ¿cierto? Se evita que surja la responsabilidad de la empresa por tener este modelo de cumplimiento, por tener el modelo de compliance. ¿Y por qué es esto? Es importante porque es una situación en la que las empresas no sentían que estaban en riesgo, no sentían la necesidad de establecer estas regulaciones, sino que vino impuesta por la ley. Y es una ley que, ¿cierto? Los que conocen un poco la historia, surge porque la pidió la OCDE. Chile quiere entrar a la OCDE, bueno, tiene que tener una ley, no decía de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí una ley que sirviera para prevenir delitos. Entonces, surge esta ley y se aplica bien poco, la verdad, al principio. Era para un puñado de delitos, yo creo que eso va a explicar un poco más Eduardo la evolución, pero la verdad es que no se toma demasiado en serio, no hay demasiada preocupación, no hay un nerviosismo por qué es lo que va a pasar con esta ley, no hay un miedo de que me van a venir a condenar a la empresa, sino que la verdad es que esto es algo que existe, alguna empresa le empieza a preocupar, y lo que se hace, también esto se ha referido Eduardo, perdón si te estoy quitando parte de tu sección, pero se habla nosotros hablamos siempre de la venta de cajón a cajón. ¿Qué es la venta de cajón a cajón? Que en esa época uno iba, y uno llegaba donde al Bagli Salasnik, no al Bagli Salasnik, otros actores, pero por poner un ejemplo ficticio, ¿no? Y decía, mira, escuché esto del compliance, que está en esta ley y todo, es un programa de compliance. Y nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Decíamos, yo no estaba acá, ni lo hacíamos, pero otra empresa, ¿no? Implementación decía, mire, justo acá tengo un programa de compliance, se lo vendo. Y nosotros decía, perfecto, se lo compro, y lo metía en su cajón. Y nadie se enteraba que ese programa existía. Y es bien real esto, ¿eh? Nosotros nos ha pasado, bueno, la verdad es que hay muchas anécdotas en esta materia, pero por ejemplo una empresa donde fuimos y estuvimos con el oficial de cumplimiento, o sea, el encargado de implementar este modelo de cumplimiento. Y le dijimos, bueno, ¿cómo están en esta materia? Y dijo, no, tenemos el modelo certificado, o sea, vino el certificador y dijo que estábamos perfectos. Y yo le dije, ya, genial, entonces me gustaría revisar el modelo de cumplimiento de ustedes. No tenemos un modelo de cumplimiento, como no entiendo. No, así uno escrito, me dices tú. Sí, no tenemos nada escrito. Dije, entonces no se lo pueden dar certificado, imposible. Bueno, cuento corto, si lo tenían, estaba dentro de otro cuerpo normativo, lo pusieron en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, estaba ahí, me digo que no es una opción, digamos, se puede hacer así, pero lo importante es que el oficial de cumplimiento, el encargado, no sabía que existía esto. Entonces la verdad es que esto se hacía así nomás, se vendía y listo, no hay problema. Hay unos cambios relevantes, algo voy a comentar ahora de algunos de esos cambios relevantes que son cambios normativos de la ley que hacen que haya una mayor preocupación. Voy a comentar uno en la siguiente diapositiva, pero quedémonos en esta todavía, no la adelantemos. Que hay un cambio a partir del 2018 que hace que los delitos por los cuales la empresa puede ser responsable sean delitos que tengan más que ver con los negocios cotidianos, con la actividad cotidiana de la empresa, y no tanto con grandes riesgos como, por ejemplo, uno de los 3 delitos que había era financiamiento del terrorismo. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado preocupado de decir, chuta, ¿estaré financiando el terrorismo?
y si han estado preocupados, les digo al tiro que no se preocupen porque es un tipo penal, financiamiento del terrorismo, que nunca se ha aplicado en Chile. No existe eso, ¿no? Entonces, la verdad es que eran riesgos que eran poco centrales en el quehacer cotidiano de la empresa. Pero más importante, y vamos ahora, ¿por qué importa el caso con Corpesca y por qué vale la pena hablar de esto? No había existido en Chile un caso que se dieran todos estos temas de, oye, afecta a una industria específica, hay riesgo de penas de cárcel, digamos, un escándalo grande, ¿no? No se había dado una situación con todas esas características. Y este es el caso donde se pueden dar estas características. Entonces, para explicar en la próxima diapositiva, explico por qué es importante el compliance. Primero, quiero hacer algunas aclaraciones previas de en qué está el caso Corpesca, porque yo creo que es bien importante tener claro de qué estamos hablando, porque no hay nada muy definitivo todavía. Primero, yo creo que todos, en mayor o menor medida, saben de qué se trata el caso Corpesca. Tenía al menos dos aristas. La que más nos interesa tiene que ver con el hecho de que la empresa Corpesca le entregaba una cantidad de dinero a una diputada y un senador. En distintos momentos le hizo estas entregas de dinero y no hay total claridad de que les hayan pedido algo a cambio al senador y a la diputada. Eso es algo que podremos discutir después, pero que no podríamos decir que o sea, hay un espacio de discusión ahí, si es que realmente les pidieron algo o no, pero lo importante es que les pasaban plata, y eso es algo que de todas maneras es problemático. Después voy a explicar qué tan problemático es, o qué tan problemático puede ser hoy día, y qué tan problemático era antes. Y en este caso, entonces, después de un juicio larguísimo, tal vez puede ser el más largo en la historia del nuevo sistema procesal penal en Chile, no estoy 100% seguro de ese dato, hay otros que han sido bastante largos, pero este puede ser el más largo. Se dictó hace poco tiempo, hace pocos días, el veredicto. ¿Qué es el veredicto? Para que tengamos súper claro que estamos hablando, el veredicto es la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de las personas imputadas. Después viene la sentencia. La sentencia es donde se establece el fundamento de por qué, cuáles son las penas, etcétera, ¿no? Ese es el documento más importante. Pero la sentencia se va a dictar en abril, porque el juicio fue tan largo que hay que darle tiempo a los jueces para que evalúen todo el antecedente. Imagínense que si, por ejemplo, no valoran una de las penas, o una de las pruebas, perdón, si no valoran una de las pruebas, el juicio hay que hacerlo nuevo, porque es nulo. Entonces tienen que ser sumamente minuciosos en poner todos los detalles. Y eso significa entonces que para que tengamos la sentencia hay que esperar a abril. Y lo que se entrega ahora es el veredicto, que tiene fundamentos mínimos, pero que tiene algunos fundamentos que nos dicen bastante de qué es lo que va a pasar. Entonces, lo siguiente que viene es en abril la sentencia, y después podría haber un juicio de nulidad en esta materia. Así que nos quedan varios pasos todavía. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué importa ahora y qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué es importante lo que está pasando hasta ahora? Primero, esta es la primera vez desde que se dictó la ley, el año 2009, o sea, han pasado más de 10 años en que se dicta una sentencia condenatoria en un juicio oral contra una persona jurídica, contra una empresa. Yo cuando estudié en la universidad, el profesor de penal nos repetía un aforismo en latín que era societas delinquere non potest, es decir, las empresas no pueden cometer delitos. Y con esta ley, ¿cierto?, del 2009, ahora las empresas sí, la empresa misma puede cometer delitos, eso no existía. Y una cosa muy rara, y hasta ahora no habíamos tenido un juicio oral en que se evaluara la posibilidad de responsabilidad de la propia empresa. Y de hecho, a mí me tocó participar en paneles de evaluación de la OCDE, de esta ley, y la OCDE venía y nos sacaba la mugre cada vez que venía, porque decía, oye, pero ¿cómo puede ser que esta ley, ustedes nos dicen que está a la altura, que está bien hecha y todo, y no hemos tenido ni un juicio oral en que se aplique esta ley, ¿no? Era una crítica constante, y ahora tenemos el primero en que existe una condena. Además, es la primera vez que un tribunal evalúa un programa de compliance, un modelo de cumplimiento. Eso no había pasado antes. Hasta ahora todos los casos que habíamos tenido, porque hay casos en que no hubo juicio oral, pero hubo condena en juicio abreviado, donde no se presenta prueba y la cosa viene un poco cocinada ya, y por eso no son importantes en términos de jurisprudencia.
eran empresas que no tenían programa de compliance y que no tenían la posibilidad de defenderse en base a haber hecho las cosas bien, sino que y por eso llegaban seguramente a acuerdos, ¿no? Y la tercera cosa importante es algo que yo ya les había adelantado, y es que históricamente los momentos que han servido de catalizadores de los modelos de compliance, es decir, que hacen que las empresas opten más por modelos de cumplimiento, han sido aquellos momentos en que hay riesgos a penas privativas de libertad efectiva. Y aquí hay un riesgo cierto de que las personas involucradas sean condenadas a una pena privativa de libertad. O sea, vamos a saberlo, ¿cierto?, en algunos meses más, pero el riesgo es totalmente real. Calcular la pena es una cosa muy difícil. A mí siempre me ha sorprendido cuando en el diario aparece y dice, arriesga una pena de 10 años. Y digo, chuta, el periodista sabe harto, porque yo, habiendo estudiado esto y todo, no tengo idea cuál es la pena que arriesga, porque es bien difícil determinarla. Pero yo determiné todos los factores en este caso, y hay 10 escenarios distintos y en solo uno no hay penas de cárcel. O sea, la verdad es que lo más, si tiráramos los dados, posiblemente la respuesta sería cárcel. Hay que ver qué es lo que pasa en concreto después en abril. Entonces, es un caso que va a ser clave porque es un momento de inflexión en que nos tomamos en serio esta ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y la posibilidad de que los programas de cumplimiento sean importantes y tengan relevancia. Es decir, que tengan un efecto dentro del mercado y que pasen a formar parte real de los negocios del negocio de la empresa. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina. El caso mismo tiene algunas complejidades que son bien interesantes, que voy a comentarlas muy brevemente porque tal vez son unas cosas un poco más técnicas, pero la primera es que los primeros pagos de soborno se hicieron antes de que la ley se dictara. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es, chuta, ¿era posible exigirle a la empresa que cumpliera unos estándares que todavía no existían cuando se cometieron los hechos? Después se siguieron cometiendo, pero la empresa de algún modo ya se había configurado de una manera determinada, ¿no? Y ese es un asunto que es el primer asunto problemático de esta ley. Y el segundo asunto problemático, y esto yo creo que es bien importante, es que es difícil realmente acreditar que se les pidió algo a cambio. Ahí hay una declaración del gerente general en el juicio que está citada en el veredicto, pero obviamente yo, mientras no exista sentencia, no me puedo meter en la prueba, sino que cuáles son los argumentos del veredicto, pero por ahí dice que en el fondo, mediante estos pagos, después el senador, la diputada, podían saber cuáles eran los intereses de la industria en la materia, ¿ah? Pero no era más que eso. Y la verdad es que el cohecho, el soborno, como estaba configurado hasta el 2018 en Chile, exigía una contraprestación, es decir, yo doy para que me des, yo te pago algo para que tú hagas algo. Y en este caso no queda totalmente claro. Y de hecho, por este caso y posiblemente por el del ex subsecretario Pablo Wagner, que trabajaba en Penta, y Penta le siguió pagando una cantidad de dinero mensualmente y tampoco, por lo menos, quedó acreditado que le pidieran algo específico, ¿ah? Y de esto están los mails, y es bien creíble que él dice, oye, me pueden ayudar un poco porque me siento parte de la familia Penta, y le pagan $1 millón mensual, una cosa así, para completar el sueldo, digamos, que pasaba a ganar menos no siendo subsecretario que estando en la empresa, pero sin que le hubieran pedido nada a cambio. Y en base a estos casos se cambió la ley el año 2018 y se estableció que cualquier pago que se le hiciera a una persona en virtud de su cargo, no pidiéndole algo, sino que en virtud de su cargo, pasa a ser delito. O sea, hoy día habría sido un caso mucho más simple que no habría necesitado tal vez el juicio de un año, digamos, ¿no? Y yo creo que todavía hay un espacio para discusión ahí, ¿ah? A mí no me parece bien que una empresa tenga sueldo una diputada o un senador, pero no sé si la ley con tanta claridad sancionaba eso cuando los hechos sucedieron. Hoy en día es clarísimo, pero en ese entonces la verdad es que era discutible. Entonces queda un espacio todavía de discusión que hace que el caso tenga cierto interés. Pero entonces, primero condenan a las personas
Y después dice, sigamos con la empresa, sigamos con la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué tiene de interesante este veredicto? Que yo creo que va a significar un antes y un después, si es que se ratifica bien en la sentencia, en materia de compliance. Si pasamos a la siguiente lámina, pueden ver algunas de las cosas fundamentales que establece el veredicto. De esto voy a aprovecharme de contestar la pregunta, ¿es cumplir con estándares éticos no más compliance? Y no. Compliance es mucho más que eso, es una metodología y tiene una estructura específica. La ley establece ciertos requisitos para un modelo de cumplimiento para un programa de compliance. Uno de esos requisitos específicos, por ejemplo, tener un oficial de cumplimiento, tener ciertos protocolos, tener un modelo de prevención, hacer un levantamiento de riesgos, tener una revisión constante. Son requisitos que son bien básicos, pero son bastante estándar y aceptados a nivel mundial. Si uno no tiene eso, no puede estar hablando de un programa de cumplimiento. Puede que en 10, 20 años más los requisitos sean otros, estemos cambiando, pero estos son requisitos que aproximadamente desde el año 91, o sea, estamos hablando ya 30 años en que se han ido asentando, ¿ya? Y que esta es la forma en que uno debe prevenir los delitos. ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Porque uno no va a poder decir después que intentó prevenir los delitos cuando no tenía estos elementos básicos, estos elementos fundamentales. ¿Y qué pasó respecto al oficial de cumplimiento? En algún momento la empresa establece un modelo, al principio no tenía, pero después, cierto, algún tiempo establece un modelo de cumplimiento, y quien paga no quiero decirle sobornos todavía, pero quien hace los pagos a los parlamentarios es el gerente general, o al menos se hace a través del gerente general. Y lo que dice el veredicto es, mire, pero ¿sabe qué? Su oficial de cumplimiento no tenía las facultades para poder plantarse delante del gerente general y decirle, ¿sabe qué? Usted no puede hacer esto. O no tenía las facultades para revisar lo que hacía el gerente general, porque estos eran pagos que salían de la empresa, por lo menos según se establece en el veredicto, y que eran visados por otras personas de la empresa. O sea, alguien tenía, oye, va a salir este cheque para la diputada, este cheque para el senador, y alguien autorizaba ese cheque. Aunque diera la orden el gerente, ¿cierto? Alguien autorizaba ese cheque. Entonces, había un problema con las facultades del oficial de cumplimiento, y especialmente que no tenía línea directa, por decirlo de algún modo, con el directorio. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que no sirve un modelo de cumplimiento en que en el papel uno diga, oye, ¿sabes qué? El oficial de cumplimiento tiene estas facultades, tenemos aquí este señor decorativo, si es que en realidad no tiene el poder suficiente para poder detener un determinado proceso que va a terminar siendo delictivo. Y no solamente facultades para decir, oiga, le tengo que poner, ¿cierto?, un pare a esto, sino que además tener la capacidad de obtener la información necesaria para que eso pase. ¿Qué es lo que pasa hoy en muchas empresas? Y nosotros nos pasa todos los días, nosotros vamos y la gente está muy entusiasmados y dicen, oye, bueno, vamos a establecer un modelo de prevención del delito, es genial, y todo entusiasmado, y dicen, ya, le decimos nosotros, pero necesitamos un oficial de cumplimiento. Dice, no, pero no podemos traer a alguien más, un nuevo cargo y pagarle y todo, que lo haga alguien que ya está. Y generalmente alguien que está en un cargo de subordinado y que sigue estando como subordinado después de que es nombrado oficial de cumplimiento. Y por ejemplo, me tocó ver recién una crítica que se hacía a un contrato del oficial de cumplimiento donde se establecía que no hacer caso de una instrucción del gerente general era causal de despido. Entonces los quienes revisaron ese contrato dijeron, oiga, pero si el gerente general puede despedirlo porque el oficial de cumplimiento no le hizo caso, quiere decir que el oficial de cumplimiento no tiene ningún poder dentro de la empresa. Así el oficial de cumplimiento se convierte en alguien que tiene un rol central en la empresa y que va a tener, o que debiera tener en teoría, bastante poder dentro de la empresa. Es alguien que no está sujeto a control directo del gerente general, sino que del directorio. Y eso va a resultar ser clave. Después, en segundo lugar, quedémonos acá nomás, nos dice algo bien interesante, y también volviendo a, si no era cumplir los estándares éticos, nomás tener un modelo de cumplimiento.
la sentencia, una de las críticas que hizo la defensa fue, mire, ¿sabe qué? Aquí dicen que nosotros como empresa somos responsables, la empresa misma. Pero la ley, ¿qué es lo que dice? Que la empresa es responsable cuando incumple sus deberes de supervisión y control. Y aquí nadie ha dicho que incumplimos nuestros deberes de supervisión y control. Nadie ha probado eso, que nosotros incumplimos estos deberes. Y eso no está en la acusación, y por lo tanto, si no está en la acusación, ¿cómo incumplimos estos deberes? La verdad es que no nos puede condenar. ¿Y qué es lo que dice la sentencia? Dice algo que es de suma importancia. Dice que es suficiente con que no hayan tenido un modelo de cumplimiento, es decir, que no hayan tenido esta estructura de tener un oficial de cumplimiento o compliance officer, que no tengan estos protocolos, el manual, que no hayan hecho el levantamiento de riesgo, etcétera. Que no tener ese modelo implica necesariamente incumplir las obligaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Sabe qué? Usted, alguien en su empresa comete un delito, porque es automático. Si alguien en la empresa, de cierto rango para arriba, ¿no? Si alguien dentro de la empresa comete un delito, automáticamente la empresa también es penalmente responsable. Y la única forma que usted tiene de evitar esa responsabilidad es decir, yo tenía un programa de cumplimiento que cumplía estas características y cumplía estos requisitos. Y si no, la verdad es que no estamos en condiciones de aceptar su defensa. Y otra cosa a la que le da importancia, el veredicto, es que hay indicios de una cultura corporativa desviada. Primero porque participan otros ejecutivos en la autorización de estos pagos, porque había conocimiento, aunque no lo autorizaran, conocimiento de otros ejecutivos, y nadie levantó el tema, ¿no? Nadie levanta el tema. ¿Por qué esto tiene alguna relevancia? Porque te muestra cómo el compliance está siendo llevado al siguiente nivel. Desde ese 2009, que siguió hasta prácticamente 2018, en que yo podía hacer una venta de cajón a cajón, que yo te podía vender este manual de cumplimiento y guardarlo en un cajón y olvidarme, lo que nos están diciendo ahora es, ¿sabe qué? Usted necesita crear una cultura corporativa de cumplimiento dentro de su organización. Porque si no tiene esa cultura de cumplimiento dentro de la organización, yo no voy a aceptar su modelo de prevención del delito como válido. Porque está bien, una persona puede saltarse el modelo. Si de hecho no hay ningún modelo que funcione 100% y el modelo de prevención del delito entra en discusión justamente cuando alguien comete un delito. O sea, no va a evitar todos los delitos. Pero ¿sabe qué? Si tenía a esta persona que autorizó el cheque, a esta otra que autorizó otro cheque, este otro que sabía y le da lo mismo y este otro que lo celebraba, entonces la verdad es que usted tiene un problema de cultura corporativa y su modelo de cumplimiento es meramente cosmético. Nosotros hablamos siempre de modelos cosméticos o algunos hablan modelos de papel, ¿no? Y hay una cosa también interesante que yo creo que es bien discutible, y es que se critica en el veredicto, y esto es bien interesante, que cuando el gerente general deja de ser parte de la empresa, se le paga una indemnización cuantiosa. Y además se le da una carta de agradecimiento. El gerente general que supuestamente pagaba estos dineros. Y ahí, fíjense qué importante es acompañar todos los procesos dentro de una empresa con compliance. ¿Por qué? Porque, ¿qué me imagino yo que debe haber pasado? Dijeron, o imaginémonos un escenario, inventemos un escenario. ¿Sabes qué? Este gerente general está haciendo cosas que no nos gustan, ¿ya? No nos parece la forma, no sé si el caso o no, pero imaginémonos una empresa puede pasar esto. ¿Qué hacemos? Y no, ¿sabes qué? Y le preguntan a un abogado laboralista, puede ser un abogado laboralista perfectamente. Y no, mira, este gallo anda en cosas raras, puede que esté pagando coimas, yo no lo tengo muy claro. ¿Cuál es la respuesta que normalmente da un abogado laboralista? Diría, ¿sabes qué? Vamos a perder el juicio si es que lo echamos por problemas de probidad. Entonces mejor paguémosle la indemnización nomás, asumamos el costo que lata y nos evitamos el problema de juicio que seguramente vamos a perder. Bueno, lo que nos está diciendo esta sentencia hoy día es, ¿sabe qué? Su abogado laboralista ya no solo es laboralista, tiene que tener una mirada de compliance también. Porque el día de mañana, esa decisión que parece comercialmente conveniente, es decir, nos ahorramos el pago de la indemnización o el pago, ¿cierto?, del juicio y el sobrecargo que significa un despido injustificado, nos ahorramos eso, pero después nos metemos en un problema mucho peor, porque el momento en que nos investiguen por la comisión de un delito, no vamos a tener argumentos para decir que nosotros nos tomamos en serio nuestro modelo de prevención
si es que le pagamos a este gerente de una inversión y además le dimos una carta de agradecimiento, ¿no? Y esto cambia, yo diría, el paradigma de cómo actúan los abogados. Y esto yo creo que es algo que va a tratar más Eduardo, pero el abogado normalmente, o en muchas ocasiones, se sube a la mesa de manera reactiva. Los penalistas somos el mejor ejemplo. A mí me llaman generalmente cuando alguien ya la embarró. Cuando alguien ya la embarró. Y dice, oye, Jaime cometió un delito. Sí, obvio. Sí, es que, ¿sabes qué? Hay hablado varias veces de que si tenemos o no tenemos el modelo, pero una empresa que no tiene un modelo de compliance, igual puede caer en todos estos delitos, ¿no es cierto? No hace falta de tener un modelo. ¿O no? O sea, a ver. Como obvio, ¿no? O sea, obvio, todas las empresas están expuestas a cometer delitos y de cualquier tamaño. Y la ley, de hecho, da ciertas posibilidades a las empresas de pequeño tamaño para que tengan un modelo más liviano. O sea, se espera que todas tengan uno. Esa es mi pregunta. O sea, se supone que toda empresa tiene que tener un modelo compliance. Todas. Entonces. Correcto. Todas Uno más. No, te iba a decir, perdona. Dale, Juan Carlos, nomás. Sí. Es casi una anécdota que en Arica hubo una IRL que trans. Sí, ¿no es cierto? Y eso es genial, porque ahí en el fondo lo que el juez está diciendo es cualquier organización que tenga al menos 2 personas. O sea, no sé si se puede interpretar así, pero ese caso es súper interesante porque ahí absolvieron a la empresa, no la condenaron, la absolvieron. Claro. Y es no quiero latearlo con una cuestión que puede ser media técnica, pero es bien loco el tema porque esa empresa era prácticamente unipersonal, no era unipersonal, era de 2 personas, un padre y un hijo, ¿ya? Y pagaban coimas efectivamente para ganarse unos contratos con la municipalidad. Y lo que pasó en ese caso fue que que el tribunal dijo, ¿sabe qué? Estaban pagando coimas y no tenían modelo de cumplimiento. Pero lo que dice la ley es que el delito tiene que haber sido causado por el incumplimiento de los deberes de supervisión, ¿cierto? Y control, ¿no? Estos deberes de la empresa. Y la verdad es que si era una empresa de prácticamente una persona, los controles no habrían servido para nada, así que absolvemos. Entonces, tal vez en empresas muy, muy chicas, ese argumento podría funcionar. Pero en general se espera que todas las empresas tengan, y nunca se cuestionó efectivamente que la empresa pudiera ser responsable, solo que en este caso específico, por esas características, se entendía que no lo era. Jaime, perdona, pero una empresa chica, por ejemplo, que actúa de manera ética, aunque no tenga un modelo de compliance. O sea, no hablemos de coimas, no hablemos de cosas que son obviamente que están mal hechas. O todos tienen que contratar a abogados, tú me vas a decir que sí, pero no, ahí, ¿cuál es el límite? ¿Me entendí? O sea, no, yo ponte tú cuando fue la tramitación de la ley, yo estaba muy a favor de que hubiera un límite similar a la mayoría de edad en las personas naturales. Que una persona menor de 14 años no comete delitos realmente. Una empresa de baja complejidad no debiera cometer delitos porque al final se identifica con sus miembros más que, o sea, cuando yo hablo de la Coca-Cola, yo entiendo que la Coca-Cola es algo distinto a las personas que la componen, pero esta empresa, esta IRL es una empresa chica de una persona, en verdad es otra persona, pero en la práctica no fue así. En la práctica la ley optó por un modelo en que todas las empresas se espera que tengan un modelo, pero los modelos se pueden hacer de manera mucho más simple. Algo que no existe para empresas muy chicas y que podría existir es que podría haber ciertos modelos estandarizados que la empresa podría hacer, como revisar, ¿sabes? Que tenemos esto, capacitar a una persona, o sea, es que estoy pensando en un emprendedor chico, Jaime, ¿ok? Sí. Un emprendedor de pocas personas, poca venta, una cosa como esta le queda, ¿no? Yo creo que tu pregunta es, ¿está expuesta a riesgo esa persona? Y la verdad es que sí. Mira, te voy a comentar un ejemplo, ¿ya? Personas que tú tenías una empresa, eres súper ético en tu negocio y todo, y tenías un vendedor. Y esto es una historia real, ¿ya? Cuando nosotros fuimos a implementar el modelo, no era una empresa chica, pero yo creo que se aplica igual. Y hablamos con los vendedores, cuando uno hace un modelo de cumplimiento, tiene que entrevistar a distintas personas en la empresa para poder levantar los riesgos, ¿no? Y el vendedor estaba, no quiero contar muchos detalles, pero estaba seguro que estaba haciendo lo perfecto y lo que estaba haciendo pegaba en el palo de la coima. Entonces, y tenía una idea, algo que puedo contar, por ejemplo, que si él se juntaba con gente de la municipalidad en un café al lado de la municipalidad, no se aplicaba para él la ley del lobby. Entonces, podía juntarse sin contarlo y
Yo decía, chuta, la ley no funciona así. Pero él estaba convencido que lo estaba haciendo bien. Me pasó con otra empresa, por ejemplo, cuando recién salió la ley del 2018 que crea el delito de corrupción entre particulares. Y nos ha pasado un montón de veces después dando charlas en que uno empieza a explicar qué es la corrupción entre particulares. Dice, mire, si usted, para que lo contraten a usted y otra persona le paga una cantidad de dinero a la persona encargada de contratar de alguna manera o le da cualquier otro beneficio, la verdad es que eso es corrupción entre particulares. Y nos suele pasar que uno empieza a ver que la gente se empieza a mirar en la charla. Y dice, ya, es que aquí estamos en confianza, soy abogado, secreto profesional, a ver, cuéntame. Y dice, ¿sabes que eso está en el centro de nuestro negocio? Lo hacemos todos los días. Y no entendíamos que era un problema. Un caso, no sé, una empresa que le daban regalo al conserje del edificio para que los contratara a ellos y no a la competencia que iban a después. Y nunca vieron el problema, se los contrataron genial, y le regalamos una tele, le regalamos una estufa, en invierno, no sé, y no veían el problema. Entonces, la empresa está expuesta a riesgos y especialmente desde el 2018 las posibilidades de cometer un delito de manera no tan clara son reales. ¿Y qué es lo que te va a pasar? Que tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo en verdad me he preocupado un montón de hacer las cosas bien, pero el gallo que tengo a cargo, de los 3 pelagatos que tengo empleados, la embarró. Y dice, pero está bajo su supervisión. Chuta, pero no me contó si hizo esto. Bueno, no se preocupe. La ley le ofrece una salida, y esa salida es tener un modelo de cumplimiento. ¿Tiene modelo de cumplimiento? Chuta, no tengo. Entonces, yo creo que la respuesta es súper clara. Parte de un modelo de emprendimiento sano debería ser integrar variables de compliance. Tiene que ser un compliance liviano. Si el modelo de compliance tiene distintos niveles dependiendo de la empresa. Incluso, en el caso de empresas muy chicas, la ley acepta que no contraten a un oficial de cumplimiento, sino que sea el mismo gerente el que está a cargo. O sea, se acepta eso y puede ser muy liviano. Pero ¿existe eso ya o no en Chile? Así como para tal tamaño ahí tenía el manual listo, para tal otro tamaño ahí tenía el manual, ¿o no? No, lamentablemente nunca el manual puede ser listo, porque eso sería lo que yo decía, la venta cajón a cajón. Siempre tenéis que, o sea, hay que hacer algún proceso, pero podría ser algo que sea, o sea, nosotros trabajamos con empresas de distintos tamaños, a Juan Carlos le debe pasar lo mismo, y uno se adecúa a la necesidad de la empresa. O sea, yo no voy a hacer, no voy a gastar una hora de más en una empresa cuyos riesgos puedo prevenir de manera más simple. O sea, claro. hay que hacerse cargo de cuál es la estructura de la empresa, de cuáles son las características, pero efectivamente al momento de emprender es una variable que quería considerar, tan como, oye, necesitáis un abogado para que te haga, no sé, la escritura que constituye la sociedad. Oye, puede no ser un abogado, si en verdad esto no es un área que se excluye a los abogados, hay otra gente que lo sabe hacer muy bien y que no son abogados, yo no tengo ningún drama en eso, sí. Pero sabes que es un tema del que tenéis que preocupar. Queríamos abordarlo, Juan Carlos, en el G100, ¿sabes que no? Sí, no absolutamente. Bueno, yo por eso lo levanté hace 2 años, pero no estaba yo. No, la gente sigue creyendo que esto es para las empresas grandes, que ese es el gran error que Jaime está clarificando. Ese es el gran error que cometen. Pero hay otra cosa, Yael, que es importante para clarificar tu duda. No puede ser estándar, nunca va a ser cajón a cajón, como dice Jaime, porque lo clave es levantar los procesos. De ahí tú determinas cuáles están expuestos. Por ejemplo, si hay un junior tuyo que tramita patente, ese junior, que no es un cargo de nivel, pero es un cargo de alto nivel de exposición y la manera como él hace el trámite hay que levantarla. ¿Me entiendes? Entonces, es proceso a proceso. ¿Cómo se eligen los proveedores para ver que no haya soborno, por ejemplo? Entonces, el DESDE es pedir 3 cotizaciones y que haya un proceso de due diligence del proveedor. Y eso, o sea, nuestro rol, Juan Carlos, nuestro rol como G100 debería ser levantarles este punto como know-how a los emprendedores. O sea, por lo menos. Sí. Absolutamente. Exacto. O sea, y ¿sabes qué? Yo te lo planteo de manera más simple. Algo que yo creo que va a tratar Eduardo después, y es que un poco, no quiero, no sé si Rodrigo está escuchando ahora, pero no quiero fregar nuestro propio negocio, pero un poco los abogados a veces y las firmas implementadoras le robamos el compliance a las empresas, porque el compliance debe ser fundamentalmente un proceso interno. Uno puede partir la implementación, yo te creo el programa, pero ese programa para que funcione, hoy día conversamos con Eduardo un ejemplo que me golpea a mí muy de cerca. Antes de que empezara la pandemia, yo estaba entrenando para correr una maratón.
oye, voy al doctor y el doctor me dice, Jaime, estáis perfecto, estáis flaco, estáis musculoso, estáis entrenado, listo. Pero empezó la pandemia y no pude salir más a correr. Y ahora les juro que no estoy en estado, pero ni de correr una cuadra. No, ni mucho menos una maratón. Tu señora te hace otra por evaluación ahora. ¿Ah? Exacto, claro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy como implementador a una empresa y soy como ese doctor que me dijo, Jaime, estáis perfecto. Y la empresa se queda tranquila y dice, listo, soy una empresa sana. Y después se olvidan y empiezan a engordar, entre comillas, ¿no? Entonces, si la persona que está a cargo del modelo de cumplimiento dentro de la empresa no se hace cargo, de hecho, ahora es fundamental, nosotros partimos mucho implementando y ahora estamos mucho en acompañamiento. Porque la idea es que sea algo vivo dentro de la empresa. Entonces, oye, emprendedores deberían tener capacitación en esta materia y podrían armar sus propios programas de cumplimiento, levantar sus riesgos, tal vez no al mismo nivel que una empresa grande, pero sí a un nivel más bajo y de manera no tan cara, digamos. Porque algo que cada vez va a resultar más importante. Algo que cada vez va a resultar más importante, precisamente porque estamos o sea, del 2018 hasta ahora, tal vez Eduardo va a explicar un poco más de eso, pero este tema ha explotado. Ha explotado, o sea, ha empezado a crecer de manera exponencial. Yo tuve ahí suerte porque cuando llegué y hablé con Rodrigo y dije, mira, ¿por qué no armamos un área de compliance? Yo creo que esto va a pegar. Fue antes de que se dictara la ley, se dictó la ley y yo creo que por eso se cumplió mi vaticinio, pero tuve suerte ahí. Pero, mira, yo creo que por lo menos mi parte lo puedo dejar hasta acá, porque hay otras cosas que quería comentar, pero tal vez... Dale. Sí, una pregunta que me quedó la duda. Que dijiste que Corpesca es el primer caso que realmente la empresa se lleva a tribunal. No, la primera condena en un juicio oral. Ah, ya, claro, perfecto. Sí, porque hay otros casos de juicio abreviado, hay suspensiones condicionales. El tía decir que el famoso caso de Cerecita, que es para libro, ¿no? Correcto. 2013, sí. Que allá él después se lo podemos comentar, digamos, para no quitar tiempo, pero ese caso es genial porque terminan teniendo que derrumbar la planta, construir plaza, al final fueron 3.600 millones, pero tenéis razón, en ese tiempo no era juicio oral, tenéis razón, no fue con juicio oral, eso fue ¿cómo se llama? Un acuerdo, fue un acuerdo ahí con el tribunal, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no me acuerdo ya si fue una suspensión condicional del procedimiento, eso fue, que sin condena. Claro. Pero Cerecita sería, para que la Yael tenga en la cabeza, sería el primer caso grande en que se dice que esta ley de verdad es en serio, de verdad. Es 2013. Tiene dientes, sí. Tiene dientes, claro. Correcto. Y esa es una causa que demuestra que un aforismo también que usan los americanos, que es, si crees que un compliance sale caro, mira cuánto cuesta el non-compliance, ¿no? Eso sale mucho más caro. Ya, por eso termino, yo creo que ya he hablado suficiente, así que, Eduardo. Oye, yo creo que lo interesante es que la conversación fluye un poco sola en base a estos temas. Yo quiero hablar de algunas cosas, tal vez, que son más del lado del negocio, y yo creo que Yael comenzó inmediatamente, la lógica del emprendedor comienza a olfatear inmediatamente que esto no cuadra 100%, como que hay algo raro en compliance. Entonces, primero yo creo que ya lo dijo Jaime, la existencia de los programas de papel. Todo lo que van a leer de Corpesca, o el 99% de lo que van a leer de Corpesca durante las próximas semanas, va a ser sobre esto, que es que, oye, el compliance debe ser real. Después resulta que Corpesca sí se hizo un programa, se demoró muchos años en hacerlo, lo hizo con una auditora, hizo una cuestión mansa en marca, y ahí está, y ahí debe estar. Pero al final lo que importa y lo que yo creo que aquí es clave es el rol de la empresa, y yo creo que Jaime lo mencionó bien, el rol de la empresa. Entonces, ¿a qué voy? Una empresa, yo creo que el caso de las pymes o startups, cuando uno comienza a hacer una pyme, nadie se pregunta si tienes que contratar un contador o no. Como que todo el mundo dice, sí, tengo que contratar un contador porque necesito facturar, necesito hacer plata, porque para hacer plata hago bien. Entonces, pero tal vez nadie se pregunta si mi negocio puede durar en el tiempo, o si el negocio que estoy haciendo
eso no legal, porque hay gente que tiene muy buena idea y resulta que el proceso mismo tal vez tiene una falla clave y no funciona. Entonces, pareciera ser que hay temas hay temas que parece que sí son esenciales y hay temas que parecieran no ser esenciales. Entonces, la dificultad, por supuesto, todo tiene que agarrar un cierto vuelo, y estoy de acuerdo con Jaime con esto, la mayoría de edad, pero llegado a un proceso que, ojo, no llega tan tarde, resulta que la empresa sí tiene que comenzar a pensar en cómo va a funcionar de aquí en adelante, en cómo va a hacer que la cuestión crezca, y no que crezca, porque en el fondo a veces es muy fácil crecer a punta de pillería, a punta de, no, es que yo tengo un amigo en la municipalidad, o yo tengo un amigo en esta empresa, y él y nos vamos a medias con las comisiones, así que él siempre me elige a mí, y yo le paso plata y nos pasamos plata. O sea, eso progresivamente, eso tiene un límite. Y tiene un límite que implica que cuando la empresa el día de mañana tiene un cierto volumen, un tamaño, resulta que se vuelve en muchos casos insostenible. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí yo creo que una de las lecciones del caso es esa, es ojalá poder cambiar la mirada. Y yo creo que aquí hay la siguiente pregunta que yo hago, y está en el veredicto muy claro, porque están algunos mails del gerente, sin pronunciarnos respecto de ellos jurídicamente, donde se habla de un trabajo bien hecho. Se habla de, llega la diputada y dice, oye, qué bueno, hicimos no sé qué cosa, y el gerente le responde también con mucha satisfacción de que, oye, qué bueno, vamos a conseguir unas cuotas de no sé qué. Entonces, si tú le preguntas al gerente general de Corpesca si está haciendo bien su trabajo o no, es lo más probable que durante todo el tiempo que hizo esto, que pagó estas coimas, o estos sobornos, él te va a decir que hizo bien su trabajo. Te va a decir que no solo eso, sino que ese era su trabajo. Asegurar la empresa, asegurar que la empresa durara, asegurar que la empresa enfrentaba un cambio regulatorio adverso, poder empujar, muñequear con el regulador para que fuera lo más beneficioso para él. Entonces, eso te dice de una falta, de una mirada que existe solo en una dimensión, y esto es una cuestión que nosotros nos enfrentamos todo el tiempo. Existe solo en la última línea. Entonces, cuando tú tienes y tal vez las pymes más nuevas, tal vez las que son empresas B, qué sé yo, están pensando un poquito de más aperturamente, pero la verdad, el 99% de las empresas de Chile, cuando el directorio se junta, y cuando el directorio de Corpesca se juntaba, lo veía la última línea, no tenía, y cuando el gerente iba a su presentación del directorio, yo soy corporativo, mi vida se ha desarrollado profesionalmente en eso, cuando tú te sientas en un directorio, el gerente hace su presentación, cuando el gerente le está yendo bien a la empresa, muestra el balance y mira, tenemos un EBITDA y proyectamos un EBITDA de tanto, nos está yendo increíble. O cuando era una startup te dice, oye, tenemos unos multiplicadores increíbles y el fondo de inversión tanto nos está pololeando. O sea, resulta que hay una monodimensión en cómo uno entiende la propia empresa. Y resulta que en esa monodimensión uno dice, ya, ok, le llega de pronto un papel de una minera que dice, ¿sabéis que nos están pidiendo tener un programa de compliance? ¿Qué hacemos? Ya, esto entonces es un precio que yo debo pagar para hacer negociar con la minera. Yo para hacer mi negocio de pesca es un precio que debo pagar, coimear, o sea, se transforma en un check, en un elemento de pagar algo para que funcione. Y a eso nosotros vamos con que la asesora ese, con un espíritu de ayudar, resulta que las empresas te descargan en ti hacer la implementación, y descargan después de que uno hace la implementación en una certificadora la certificación, y después dicen, y salió en el diario el presidente de la SOFOFA diciendo, oye, con la certificación es maravilloso porque tú le dices al mundo que está haciendo muy bien la pega. Y yo creo que el ejemplo de Jaime ya te dice que la certificación, así como una asesoría sin intervención de la empresa, sin convicción de los directores y los dueños de la empresa, es una falsa sensación de seguridad. Es decir, nosotros nos pasa mucho que al final, si al director o al gerente general, después de la implementación, no le cambia nada a su trabajo, en nada la mirada, y el gallo sigue mirando solo la última línea, lo más probable que cuando implementa un plan de cumplimiento, ese plan de cumplimiento tiene una alta probabilidad
de fracasar posteriormente. Entonces, el caso Corpesca te muestra un poco cómo funciona. Yo creo que lo interesante del caso penal es que es una radiografía muy intensa a cómo es una empresa chilena y cómo son todas las empresas chilenas, donde al final, como no hay una estructura conceptual, una estructura desde, si tú le preguntas a los directores de Corpesca si son éticos o no, te van a decir que son muy éticos, que ellos están interesados en hacer las cosas muy bien, pero como no tienen la mirada, como no tienen la forma de revisar o de explorar efectivamente cuándo están haciendo cosas éticas o no éticas, y no es parte de la observación que ellos hacen, quedan ciegos. Entonces, al final, la lección que nos deja el caso es: Corpesca probablemente era una empresa bien administrada, es decir, una empresa que tenía su directorio, tenía su gerente general, tenía controles contables, tenía una auditora, tenía todo lo que una empresa en Chile hoy tiene. Y resulta que igual puede suceder esto en ella. Es decir, esto significa que las empresas ante este riesgo están desnudas, no saben que existe, caminan por el mundo pensando que está todo perfecto y que mientras las utilidades que mantengan sean buenas, nada los puede dañar. Entonces, tal vez esta es una mirada un poquito más profunda de cómo los programas de compliance que tenemos en Chile, que al final estamos, muchas empresas y cada día más tienen sus programas de cumplimiento, el problema que se viene es justamente en que las empresas van a tener todas programas de cumplimiento, pero ninguna lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque las empresas comienzan a ver el compliance o lo ven como un costo más. Dicen, no, pucha, es que no me puedo echar las tantas UF este año en que me asesore una Z o quien sea, y no puedo, así que no lo voy a hacer este año. La verdad voy a auditarlo el próximo año. O me voy a certificar una vez y ya con eso me quedo tranquilo. Y lo que sucede acá, yo creo que, y vamos a hablar de esto en la siguiente diapositiva, el compliance bien hecho tiene un efecto directo en la última línea. Yo creo que, y voy a pasar el tiro a la otra diapositiva, esto es medio compleja, pero es para guiarme yo, la verdad. Esto no lo hice yo, lo hizo una investigación de la Unión Europea, que lo sacaron este año. En la Unión Europea hicieron una revisión de procesos de debida diligencia, compliance y derechos humanos, y cuál era el efecto en la empresa de esto. Entonces, por supuesto decía, si tú tienes un proceso de due diligence y debidamente establecido en el corazón de tu empresa, un poco lo que decía Juan Carlos, cuando tú ves los procesos, ves lo que nosotros llamamos el modelo de negocios, el corazón de la empresa, tú de pronto comienzas a obtener una serie de beneficios de hacer bien esto. Uno, para hacer compliance bien, tienes que tener procesos de administración buenos, tienes que tener procesos de identificación y manejo de riesgos. De pronto, tu empresa puede tener esta mirada que no solamente preventiva, sino que es verdaderamente estratégica. Es decir, ¿dónde está el campo minado? ¿Dónde es como un radar? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el camino? Este camino que, si tú no tienes cómo mirarlo, está oculto 100%, para poder navegar la legislación, los riesgos, los cambios, las crisis, para llegar efectivamente a una empresa que sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú tienes mejores, y aquí siempre hay un efecto multiplicador, que cuando tienes mejores gobernanzas, tienes mejores procesos de contratación, tienes mejores ambientes de trabajo, reglas claras, en fin, resulta que te vuelves una empresa más atractiva para trabajar, y eso tiene un efecto, según la investigación que se hizo en la Unión Europea, baja los costos de labor, aumenta la eficacia operativa, suceden, por supuesto, tienes menos multas, menos juicios, y eso te baja también, te reduce la necesidad de invertir capital en la empresa. Esos son elementos que impactan directamente en la última línea, que muchas veces es lo único que el directorio ve. Y aquí hay en la esquinita que dice Revenue Enhancing. Yo creo que es importante entender esto también. Las empresas son instituciones o entidades que van de lleno al riesgo. Es decir, abrir o iniciar un emprendimiento es ir al riesgo, es mirarlo a la cara y tomar una decisión de enfrentarlo. Entonces Eduardo, resulta... ¿Sí? te puedo hacer una pregunta. O sea, estoy justamente el tema de riesgo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y esto lo veo clarísimo en corporaciones grandes, multinacionales, empresas chilenas grandes, pero volviendo a la mediana o a la mediana chica,
el mundo de la publicidad está lleno de coimas encubiertas, y no son coimas, te dicen, oye, pues si le regalé al creativo, y el creativo es el que tiene que elegir la empresa, o sea, mira, está plagado. La pregunta que te hago es la siguiente: si una empresa no paga los impuestos, le va a caer servicio de impuesto interno encima, ¿no es cierto? Entonces la empresa se preocupa de llevar bien sus impuestos, lo mejor que pueda, o qué sé yo. Pero ¿quién supervisa o quién fiscaliza lo que es una pseudo coima, o como queráis llamarle, ¿ah? O otros temas de compliance que no tienen que ver necesariamente con impuesto interno, y no tiene que ver con un político, y no tiene que ver con grandes coimas, y no tiene que ver, ¿me entiendes? Sino que son cosas que están al límite de lo que uno debiera hacer y que uno sabe que están mal, pero hay mucha gente que ya por costumbre no le ve lo malo. Pero si nadie te va a fiscalizar, el emprendedor puede decir, ¿cuál es el riesgo? No hay riesgo. Mira, yo Esa creo es que otra pregunta que nos hacen siempre, ¿ah? sí. Me estoy repitiendo, que fome, gracias. No, me encanta porque nos permite mantener el guión. Que tenemos aquí. Ya, ok. No, Es que me hayan pagado por debajo, ¿cachai? es como palo blanco, sí. Rodrigo, nos Mira, cacharon, perdona. Yo lo que te digo, Yael, dos cosas. Uno, primero hay un aumento, esto de que no haya fiscalizador cada vez va a ser menos, porque efectivamente todas las empresas de distintos tamaños ya están, y hay empresas que tú dirías, no son tan grandes, que las llama la Fiscalía Nacional Económica para preguntarle en qué están, o que tienen relación con consumidores y por lo tanto los llama el CERNAC, y que los llama la Dirección del Trabajo, y por lo tanto tienen que tener ordenado, y por lo tanto, incluso de los nuevos delitos, uno de los delitos es la corrupción entre particulares, que al final es una lógica de que justamente estos regalos medio indebidos que se hacen, que me imagino son cuantiosos y pueden alterar la capacidad de decisión de aquella persona que otorga el negocio, eso es un delito. Y por lo tanto, ¿y quién lo fiscaliza? Tu competencia. Nosotros la experiencia que tenemos es que la competencia que antes, que a veces se odia, resulta que ahora no solo te demanda, sino que se querella. Entonces, nuevamente, el mundo comienza a ser este como mar donde uno tiene que navegar. Entonces, por supuesto que tú tomas un riesgo y tú dices, necesito encontrar formas de convencer, y al final es un ejercicio que yo creo que es clave para llegar para superar para superar las nubes, como cuando el avión despega. Si tu modelo de negocio se basa en hacer coimas, ¿qué pasó? Que podemos contar un ejemplo de esta misma empresa que yo les decía que vendía algo directo a edificios. Y que en el fondo la preocupación fue en ese momento, y la pregunta fue exactamente la misma. ¿Esto que estamos haciendo es delito? Sí, es delito. Yo generalmente trato de decir, no, pero mira, esto se puede hacer de una mejor manera, porque también esto se trata de acompañar el negocio, no frustrarlo. Pero en ese caso, sabéis que no había por dónde, es delito. Y entonces alguien dijo, oye, pero ¿quién nos va a fiscalizar? Y digo, mira, la competencia que tú vayas a las 9 a vender algo y le regaláis al conserje la televisión o la estufa, después llega tu competencia a las 10 y otra competencia a las 11 y otra competencia a las 12. Y un día se van a empezar a preguntar, chuta, ¿por qué le compran a él y no a nosotros? Y va a haber alguien dándole la misma charla que estamos dando nosotros a ustedes, y es decir, ¿sabes qué? Aquí a alguien le están regalando. Y van a tirar querellas contra la empresa y contra los conserjes. Y los conserjes les van a decir, mira, a ti no te queremos perseguir, si es la empresa la que... Así que cuenta lo que pasó nomás, te lideramos a ti. ¿Y qué es lo que falta para que esto efectivamente pase? Falta que una empresa se le ocurra hacer esto, una. Tal como el primer caso importante de cohecho, ahora ya lo tenemos cerrado casi con Corpesca. Falta el momento en que alguien diga, esto es una opción. Esto es una opción, y ahí van a empezar a caer los casos como dominó. Sí. Y eso, yo lo más probable que eso pase. Sí, y la empresa, termino con un punto nomás, y es que lo más probable, este es mi pronóstico, que la primera empresa que va a hacer esto, va a ser una empresa multinacional, porque seguramente vienen con los estándares de la matriz, donde esto ya no se puede hacer y está prohibido, y van a decir, chuta, pero aquí en Chile se hace así, y decían, ¿cómo lo están haciendo así? ¿Y no es delito en Chile? Si es delito, bueno, querellémonos. Ese es mi pronóstico. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho me cuesta entender que se haya demorado tanto, independiente que ya ocurre a nivel de proveedores que quedan fuera de una licitación o qué sé yo, ya ocurre esto de que están usando los canales de denuncia.
Y por eso es que las fiscalías han venido consistentemente diciendo que parte de un buen modelo de prevención de delito para cumplir con esta ley es que las empresas tengan canales de denuncia internos. Antes se usaba solo, ¿te acuerdas ya el canal de denuncia para temas de recursos humanos, que el acoso, que qué sé yo? Bueno, ahora puede acceder a tu canal de denuncia un proveedor, un cliente, cualquier tercero, y no tiene necesidad siquiera de dar su nombre, y tú tienes la obligación de investigar. O puede llamar directamente a una fiscalía. Eso está empezando a ocurrir, y como han sido cosas más bien chicas, no han aparecido en prensa, pero como dices tú, Jaime, ¿dije bien o no? Sí, Jaime. Chuta. Bueno, como dice Jaime, cuando haya una de nivel grande, una multinacional, en fin, va a haber prensa y todo, pero ya hoy día está el canal, está esta obligación que tienen muchas empresas de tener este canal de denuncia como una buena práctica. Pero Juan Carlos, espérate, hay agencias multinacionales enormes, agencias de publicidad, te digo, con premios enormes, que te digo que funcionan así hasta el día de hoy. Entonces, están todas dejando de hacer eso, están todas metiendo en sus políticas de ética, en sus códigos de ética, y están todas dejando el tema de los regalos. Los regalos ya casi todos están, porque te están diciendo, oiga, no lo haga, o ya no te llega el regalo que te llegaba antes y uno pregunta por qué. No, es que la empresa adoptó tal política. ¿Y quién fiscaliza esto? Más allá o sea, si un cliente quiere denunciar, o un proveedor, o quien sea, ¿quién fiscaliza? En Chile, es que no, y por eso digo, no hay una fiscalización, no hay una fiscalización unificada del compliance, porque al final la lógica está hay dos grandes ámbitos. Uno, en todo lo que es regulatorio, yo te diría, hay varios ejemplos de fiscalizadores respecto a materias de compliance. En los regalos lo que te va a suceder es justamente, no hay una fiscalización, sino hay un riesgo. Hay un riesgo en el caso del coche ante empleados, que la competencia se enoje contigo y te acuse. Y ahí al final eso siempre va a ser así, porque por supuesto toda la lógica de compliance, especialmente el mundo regulatorio, tiene que ver con que el mismo ente fiscalizador dice: yo no soy capaz de fiscalizar, no tengo cómo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago a las empresas parte de la cadena de fiscalización y hago a las empresas responsables si no lo hacen. Entonces, o sea, el emprendedor pequeño debería preocuparse a grandes rasgos: impuesto interno, recursos humanos, hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y después por el lado de la venta, hacer las cosas correctamente, o hay ya más todavía. O sea, es que ni siquiera se me ocurre. No, o sea, ¿qué es lo que uno le podría aconsejar a un emprendedor? Es que yo creo que no hay que agobiarse. Aquí es simplemente con el hecho de saber que existe, ya cambia la mirada. Porque en el fondo tú dices: ya, entonces yo me tengo que preocupar que no haya coima. Bueno, tengo relación con funcionarios públicos, y es una pregunta súper básica que tú te puedes hacer. Bueno, ¿quién va? No, va el junior, o va una secretaria a veces, y ¿cómo entonces, las operaciones, y yo creo que esto es real, mientras más pyme, más simple la operación. Nosotros cuando hacemos procesos en empresas más medianas, o no sé, en una empresa grande hacemos 25 entrevistas, porque vamos por todo el mundo, por los vendedores, los gerentes, las mandos medios. Y cuando una empresa más chica, hacemos 5, porque al final es menos gente, son modelos de negocios muy concentrados, que tienen 5 o 6 etapas y ya está. Y tú, no sé, una importadora, tú vas y dices: ya, ¿cómo estás con aduana? No, tengo un agente de aduana. Bueno, entonces no tienes tanto que hacer, fiscaliza tu agente de aduana. Entonces, yo entiendo que puede parecer como una cuestión muy pesada, pero la verdad, lo importante, lo esencial es, y por eso nosotros creemos que tiene que venir siempre, y esto también es un tema clásico de compliance, tiene que venir del fundador o tiene que venir del directorio, porque al final, si no viene de él, nadie lo va a hacer. Los trabajadores lo van a sentir como una carga. Y entendiendo la duda de... Comenten algo de la UAF también. Creo que lo de la UAF puede ser otro tema para comentar, que también hay obligaciones de informar. Pero es cierto, hay un giro. Lo que pasa es que esto, la 20.393, afecta a todo el universo de las empresas chilenas, que serán millones. Hay un universo más pequeño de empresas que manejan dineros directamente, las empresas que son más tipo bancaria o giros de dinero, inmobiliaria, fondos de inversión.
hay unos, no sé, 20 giros que además tienen una fiscalización aumentada por el riesgo que representan para ciertos delitos como el lavado de activos. Y ahí hay una fiscalización de la unidad de análisis financiero y las empresas que caen en esos giros de préstamos de dinero, por ejemplo, esos tienen una fiscalización súper potente. O sea, ahí no hay por dónde. O sea, si está en uno de esos giros, tu problema es otro. O sea, no, aquí está hablando tal vez un poquito más genérico, un poquito más medio, y en ese mundo, claro, si no eres uno de estos giros, que como digo, son giros más bien relacionados con temas financieros o inmobiliarios, ya, te hacen las preguntas y ya está. Si tienes ese caso, estás obligado por ley, te pueden fiscalizar, te pueden multar, tienes que tener oficial de cumplimiento, tienes que hacer una capacitación al 100% de tus empleados todos los años, o sea, cambia la entidad de tu compliance, cambia completamente en caso que caigas en uno de esos giros. Y ahí no importa el tamaño, Eduardo. No, en ningún caso, y esto es lo que llevamos conversando, en ninguno, nada de lo que estamos hablando, y voy a pasar a la siguiente diapositiva para un poco cerrar, nada de lo que estamos hablando tiene que ver con el tamaño, porque al final lo que importa, yo creo que al final lo más importante, y por eso lo pongo acá, es ampliar la perspectiva. Es decir, si tú tienes una mirada solo de última línea, tu empresa difícilmente va a ser sostenible. Y eso es algo que está bastante comprobado y las empresas chilenas lo comienzan a ir poco a poco. Yo creo que la pandemia fue una prueba un poco de eso. Las empresas que funcionaban en base a una triquiñuela resulta que ya no pueden ir a la municipalidad o ya no pueden juntarse con el amigo. Entonces se les acabó, y como tu modelo de negocio dependía de una trampa, se precariza. Entonces, eso por un lado. Segundo, todos aquellos que comenzaron a hacer trampa en pandemia, está comprobado que después baja la marea y resulta que esas cosas quedan en evidencia. Ya la Contraloría está cuestionando en forma súper potente las compras de máscaras, porque se compraban máscaras a $5 cada una, a unos precios, y ahora cuestan un centavo. Entonces, si forma de funcionar no tiene esta mirada, ya eso tiene un riesgo clave. Y yo creo que el caso Corpesca es un caso que va a ser paradigmático justamente en la lógica de que la gente que trabajaba en Corpesca, que es una empresa que es de un grupo enorme, pensó todo el tiempo que estaba haciendo lo correcto. Todo el tiempo, hasta el final, hasta el día de hoy. O sea, como que el gerente sigue trabajando dentro del grupo. Le agradecieron cuando se fue. O sea, no hay una mirada, todavía no llega la mirada correcta. No llega la mirada donde nos salimos de que estábamos haciendo todos mucha plata. Como que todavía estamos un poco atrapados en eso. Y creo que los otros temas son el valor de la reputación, esto se puede hacer una charla en sí mismo, la reputación que se pierde, que se gana en décadas, se pierde en un minuto y hasta no más llegaste. El desafío de interactuar con los stakeholders, ¿a qué me refiero con esto? Son las empresas hoy, por ejemplo, el caso de Corpesca es cómo interactúas con aquellos que te regulan, como un diputado o un senador, tanto como las empresas también hoy, cómo interactúan con sus trabajadores o con sus comunidades. Nuevamente, esto no aparece en la última línea. Con tus proveedores, con tus clientes, o sea, nada de eso aparece en el balance. Y en ese sentido es que nosotros también, y con esto cierro, está la lógica del potencial del comité de ética o como se llama también comité de integridad. En el fondo, ¿por qué? Y tal vez un poco para desmitificar, esto tiene su elemento técnico, tampoco las preguntas que uno se hace son tan difíciles. Uno tiene que hacérselas o comenzar a hacerlas. Nosotros siempre decimos a todos nuestros clientes que también se angustian por la cantidad de cosas que contiene esto, que esto es un proceso. O sea, tú no puedes construir todo esto de la nada, no puedes llegar un día a otro y decir, ahora tengo un plan de compliance increíble. Tu plan de compliance al principio va a ser pobre, va a ser pequeño, va a tener falencia, no vas a saber qué hacer. Entonces, lo importante, y nosotros lo hemos dicho otras veces, la clave de esto es, hay que meter horas de trabajo al compliance. No basta con pagarle un asesor, pagarle un certificador para que te diga que está todo perfecto. Hacer eso, al final, un poco quedar ciego ante el riesgo. Muy bien, bravo. Bravo. Y una cosa para la Yael que me di cuenta que la Yael estaba pensando siempre en que alguien podía fiscalizar esto, es decir, usted
que vayan a ver que tengas un modelo de prevención de delito. Y eso no ocurre. Aquí lo que ocurre es, si usted comete algún delito, incluso sin saberlo, porque un empleado de quinto o sexto nivel lo cometió sin saber que lo estaba cometiendo, usted está expuesto. Esto tiene que ver por nivel de exposición. Es decir, al estar expuesto, puede que llegue a la fiscalía o que llegue de alguna manera a una acusación que tengan que ir a chequear si es cierto o no. Y al chequear te van a preguntar si tienes modelo de prevención de delito. Es decir, no es que vayan como la Dirección del Trabajo, que va a revisar que tengan los contratos al día, ¿te fijas? No, eso no ocurre aquí. Prevenir. No sé, claro, esto es que estás expuesto. O sea, ya estamos minimiza riesgos, entiendo. Claro, eso es. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de la alcaldía. Cuando nosotros comenzamos con esto con Jaime, era como un alcalde al año que caía por corrupción. Yo creo que este año vamos como en 3 o 4. Entonces, cada vez, y eso implica una elección y un cambio de alcalde, qué sé yo, cuando llega el siguiente alcalde, todos los alcaldes hoy por principio hacen una auditoría, porque nadie quiere comprarse el problema del otro. Entonces, nosotros decimos, una empresa que tiene relaciones, siempre ponemos como ejemplo la municipalidad, la verdad, pero puede ser otra cosa, que tiene relación con la municipalidad, como tal como dice Juan Carlos, sin pensarlo, sin saberlo, puede involucrarse en estas cosas. Yo creo que eso también es clave un poco y eso entra un poco más en el mensaje general, tal vez se escapa un poco del tema Corpesca. Si todos los delitos de la 2023 hoy por hoy los puedes cometer sin saber que estás cometiendo un delito, por la estructura que tienen. Entonces, cohecho, que claro, antes de esto necesitaban que te dieran algo de vuelta, por poner un ejemplo, ahora se llama periodísticamente, como dice Jaime, sin contraprestación, es decir, basta con que tú le des un regalo, un beneficio directo o indirectamente al funcionario público, en razón de su cargo, por supuesto, para que se configure el tipo penal. Entonces resulta que esto ya no es como en las películas, que tú pasas un maletín con dinero y el gallo te pasa un permiso. No, ahora basta con que llegue el alcalde y te diga, oiga, la vecina tanto tiene una casa que se cayó, arréglemela. Y todas las empresas en Chile van y arreglan la casa. Y el alcalde se saca una foto y eso ya constituye el delito. Entonces, es una conversación tal vez muy interesante que la vamos a tener también con usted, de cómo estos delitos cambiaron sustantivamente la forma en que interactúas con los funcionarios públicos, con los clientes, con los proveedores y internamente. Porque al final hay un cambio que es medio paradigmático, que nos estamos dando cuenta ahora recién. Un cambio cultural al final. Sí, que implica un cambio cultural al final para hacerle frente al cambio regulatorio. Hola, a mí me gustaría hacer un comentario a propósito de lo que recién mencionó Yael. Claro, al final del día también hay que entender la lógica del compliance no solo como la posibilidad de prevenir riesgos desde el interior de la empresa, sino que también mirarlo con una perspectiva más allá de la compañía misma y que apunte precisamente a la industria, en una lógica de que lo que se pretende hacer en definitiva es promover este cambio cultural y emparejar la cancha hacia arriba y no hacia abajo. No bajo la lógica de que si el otro lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Por así decirlo, sino que todo lo contrario. En este caso, dado que yo implemento un mecanismo que está conforme a la ley, que proactivamente me encargo de que cumpla con estándares éticos que apuntan a hacer bien negocios en definitiva, puedo identificar al mismo tiempo si mi competidor está haciendo mal las cosas, levantar esa alerta y producto de que levanté esa alerta, llevarlo ya sea a que él cumpla la ley de forma, como por así decirlo, en términos más penales, desde un punto de vista preventivo general que se dice que es como bajo la imposición de esta amenaza de la sanción, de que está expuesto a una sanción penal, o bien instándolo a que cumpla la ley derechamente en buena lid, si se quiere, a competir por los méritos en este caso, no a infringir la norma o no a comportarse de mala manera o de forma antiética dentro de un mercado específico. No sé, Jaime, ¿algún comentario para horas de cierre? Yo creo que estamos también en la hora, creo yo. No, yo les agradezco a todos los que participaron, que
nos hayan aportado en esta conversación, que yo creo que ha estado bien interesante. Así que muchas gracias a los que Yo nada más agradecida de todos. Muchas gracias a ustedes por ofrecer esta exposición, porque es un tema súper importante hoy día, y no solamente para el G100 como corporación, sino, como decía la Yael, para todos los emprendedores que llegan al G100, y es súper importante que uno esté atento a esto. Oye, un millón de gracias, se pasaron. Cierto, para las conversaciones. Podemos crearle un modelo minimalista para los emprendedores, a la medida a esa medida. Porque está la sensación de que solo estas cosas son para las grandes compañías, y no es así. Pero también los costos de implementar algo como esto no ayudan uno podría hacer como una especie de modelo expreso, un modelo más light. Sería extraordinario, Rodrigo, algo así para los emprendedores, yo encuentro, realmente, porque... Juan Carlos, inventemos algo juntos. Ya, pues, ya. Hagamos algo. Colaboremos entre la competencia. No, sí, al final estamos todos por el tone at the top. Exacto. Nosotros en verdad siempre decimos que una de nuestras prioridades es generar a nivel nacional un ambiente sano de compliance, y eso significa un trabajo muy colaborativo con quienes son nuestra competencia también, y lo hemos, yo creo que demostrado en los últimos años, que la verdad estamos todos interesados en que las cosas se empiecen a hacer bien. Oye, un millón de gracias. Gracias. Ya, gracias. Un millón de gracias, se pasaron.